estamos viviendo y viajando por Colombia con diferentes invitados que nos acompañan en esta ruta, en este viaje delicioso a través de Bravísimo, y han llegado dos nuevos invitados. Él, un hombre arrollador. Ay. Espectacular, divertido, con una Bello, gran guapo, energía. dígalo que es bello Está también. delgado, ¿Por qué lo negarlo? veo lindo, lo Un veo morenazo radiante. sexy. Y ella, una especialista, una coach de vida, consteladora familiar, reikista y además angeóloga. Vamos a hablar Interesantísimo. hoy de este tema tan importante que son las constelaciones y cómo aplicarlas a diferentes áreas de nuestra vida. Pues aquí están Brigitte Acero y Carlito Vargas. ¿Cómo está? ¿No se conocían? No, Ah, nos no, acabamos de no conocer, conocíamos. un placer No. Carlos, conocerle. Brigitte, Igualmente, y Carlos. Carlitos. Hola, mis amores, qué rico verlo. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Cómo está? Ay, mira Oye, esas uñas. Mira qué tal. Ah, no, él me es dijeron así. que era vacaciones de Él cierto. es Y yo dije, sencillito. no, yo siempre la sencillez está siempre en mí, mi amor. Quiero arrancar por Brigitte, está haciendo calorcito. Sí. Brigitte, a veces cuando por primera vez escuchamos el concepto de constelaciones familiares, algunos nos confundimos, digamos constelaciones, estrellas, astrología, Planetas. Orión, y no es por ahí la cosa. Aclaremos de una vez de qué se trata el término constelaciones familiares. Sí, tienes toda la razón. Lo que pasa es que el término constelaciones familiares viene de una mala traducción del alemán. Ah, ¿sí? no me diga. Porque las constelaciones familiares originalmente su nombre es algo totalmente diferente. ¿Cómo es en alemán? Ay, no. No, no, Ah, no me la sí, ponga estoy la como alemán mal. tampoco a Brigitte. Algo así, ¿sí o no? Constélense Algo así. y mejórense. Cúrense. ¡Párense! Entonces, cuando se hace la traducción, claro, queda este nombre y la gente lo asocia a algo exotérico, algo de las estrellas. Hasta brujería. Sí. Brujería, astrología Y no y tiene pues nada nada que que ver. ver. Y no es por ahí la cosa. No. Bueno, Carlitos, ¿qué momento, qué etapa de tu vida estabas atravesando energéticamente, turbulentamente, para decir, yo quiero saber qué son las constelaciones Pues, y cómo me pueden ayudar? Yo llegué a esto así como dices tú, la gente no ubica qué es, pero cuando yo empiezo a ver que las personas que están a mi alrededor pues son de fiar y de muchos amigos de toda la vida y que me hablan de las constelaciones, y mi hermana, que para mí ya esa es un referente grande, me habla de ello y me explican, pero a uno no le queda claro al principio qué son las constelaciones familiares. Es un método de sanación a raíz donde uno empieza a sanar con la historia que tengo yo en mi vida y mis ancestros. Entonces cuando yo, bueno, pues hagámosle, yo quiero saber de dónde venía una depresión que tuve en algún momento. como- Ese fue el llamado. ese fue el llamado, como La ese, depresión. y yo ya había sanado la vaina, pero yo quería saber de dónde venía, porque siempre queda un ruido en la cabeza cuando uno logra tocar como el fondo de algo en la vida. Entonces cuando yo ya empiezo a ver eso, yo ya voy allá y yo sin saber empiezo a ver en un método grupal donde habían muchas personas, más o menos 12 personas conmigo. Yo estaba al lado de mi constelador y como yo era el consultante, pues ahí al frente había unas personas que estaban representando mi núcleo familiar. Cuando yo empiezo a ver que la gente que representa mi núcleo familiar, la persona que representaba a mi mamá adquiría la personalidad, o sea, adquieren como movimientos, adquieren movimientos y sensaciones uno de lo que podría sentir, digamos, tu papá si tú me eliges como tu papá. Ajá. Entonces tú vas a decir, ay Dios mío, esas actitudes son igualitas a las de mi papá, o esas palabras, o yo miro cómo es la relación con la pareja y empieza a ver yo le doy la espalda a ella me da la espalda a mí, se da cuenta uno si uno no tiene una buena relación con el esposo, con la pareja, con el hermano. Es una cosa muy chévere. Carlitos, ¿y todos son pacientes o son terapeutas o son actores? ¿Cómo son representan personas- este núcleo Mira, familiar? mira que ¿Cómo? esto ¿Cómo funciona es? porque tú me vas ayudando, perdóname, ¿no? Qué vergüenza. Esto funciona- yo me siento en la palabra y es horroroso. Estamos hablando de tu experiencia y sí, ya no, hablamos. Es que es un comunicado. Claro, esto es física cuántica, entonces Total. la física cuántica es energía, entonces uno entra como en un método en meditación de unos minuto y medio, donde uno abre un campo energético, Ajá. todos al servicio de la familia, tuya o tuya, y nosotros simplemente buscamos que haya una respuesta a raíz de lo que se sienta. Entonces, en este caso, tú que es consteladora, empiezan a preguntarle uno como paciente a las personas que están representando a la familia, ¿qué sientes tú por el que hace de tu esposo? No, le tengo una ira, un Ay. fastidio, me da una rabia, no lo quiero ver, o empiezas a ver cómo los hijos empiezan a ocupar el espacio que uno dice que debería ser el del esposo, o sea, ser el hijo mayor al lado derecho del papá y el de la mamá, cuando ahí debería estar es el esposo. Bueno, una cantidad de desórdenes que tenemos que se llama para Bert Hellinger desórdenes de amor. Yo
me desordeno por amor, porque por amor decido ocupar un espacio que no me corresponde para que mis papás se sientan satisfechos. wow. Este está interesante, ya lo vimos del lado del paciente, por llamarlo de alguna manera. Estudiante. Del estudiante, está bien, del estudiante. Ahora vamos al lado de la consteladora. ¿Qué pasa en primera instancia? ¿Cómo es ese primer contacto con el estudiante para empezar esta terapia que tiene mucha lógica y que siempre llega a un buen puerto? Sí, justamente como tú lo dices, ¿sí? O sea, sí hay un motivo de consulta, que es lo más importante, ¿sí? Yo creo que muchas veces en ese afán de sanar contamos una historia completa que a veces no hace falta. Epa. Porque efectivamente, como lo dice Carlitos, realmente lo que nosotros necesitamos es un motivo de consulta. Y ya con ese motivo de consulta y con las personas que están en ese momento participando en esa sesión, que no solamente se hace grupal, también se pueden Individual. hacer sesiones Individual, hay sí. individual también. Sí, con fichas. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento que la persona dice, no sé, siempre atraigo hombres comprometidos, por ejemplo. Ya es un Repito Hombres ese infieles. patrón. Repite, patrón. Hay un Patrones. patrón, no sé por qué, no sé, a mí siempre me pasa lo mismo. Siempre me toca regenerar gamines. Ay, sí, te Está bien. tocó, o gamina. Gaminas. Una que otra. Claro, y eso ya es un motivo de consulta. Entonces, realmente lo que nosotros hacemos como consteladores es identificar esas sensaciones corporales, ¿sí? Nosotros realmente lo que estamos leyendo en ese momento es el cuerpo, la emoción, el movimiento, y de acuerdo a eso vamos identificando y sacando a la persona de ese lugar en el que está. ¿Trabaja en la parte más profunda de la conciencia humana? Sí. ¿Y se Trabaja puede en- reparar? ¿Es de una sesión o tiene que supuesto. ser varias? ¿Cómo Eso funciona es un eso? proceso. Eso depende, ¿sí? Eso. Eso depende. A veces llega una persona con 1000 temas que tienen que ver con una sola cosa. Ok. Por ejemplo, la mamá, que creo que es las cosas como lo que más Porque constelamos sí, es la mamá. es la más mamá, común. porque la mamá es la que te tiene, la mamá es la que te enseña el amor, la protección, el respeto, todas esas cosas. Y entonces la mamá es la que da la prosperidad, es la que da la pareja, La abundancia. es la que da la conexión con la vida. Entonces, a veces llega una persona con los 3 temas, ¿sí? Entonces, a veces constela un solo tema y se le arreglaron sus 3 temas, ¿sí? Ok, vamos a la Pero, raíz, ¿no? del pero asunto. hay que tener presente una cosa, que la gente a veces piensa, esto me va a sanar o me va a aliviar. Es muy complicado el tema porque uno no sabe qué cosas se puedan sanar o no. Pero la idea en la vida es poder como yo saberla llevar con lo que me corresponde, con lo que me Ok. tocó. O sea, No, hay no. un proceso de aceptación Epa, también. que uno deje de lado un poco el orgullo, la soberbia, la rabia, porque cuando uno se queda en un constante reclamo, pues nunca vas a llegar hasta el día de tu muerte con ese reclamo que te ha atormentado toda la vida. Y que hubiese sido lo más fácil, pues perdonar algo que ya no se puede cambiar. Dijo Brigida algo interesante y lo repitió, lo había dicho ya Carlos, y es el lenguaje corporal. Ajá. Muchas veces no expresamos con la voz muchas cosas que estamos sintiendo, pero nuestro cuerpo habla de una incomodidad o de una empatía o de una apertura. Mira, por ejemplo, como Sí. estás Yo haciendo tengo ahora. un frío. Ah, estás con frío. Carlitos siempre es abierto, No, porque pero tiene frío. estamos en el desierto, pero de noche. Casi Es un que frío. me la ventisca que hay. gordo. Es importante aprender a leer el lenguaje corporal, no solamente en este tipo de terapia, sino en la vida misma, Carlos. Exacto, hay que aprender, lo que se refería a Brigitte es que cuando hay un movimiento corporal, uno a veces con los movimientos corporales que le decíamos de los otros compañeros, uno se puede dar cuenta de cosas que o tu inconsciente no recuerda, porque recuerde que nosotros tenemos una capacidad de olvidar, de borrar supuestamente lo que me afecta, De bloquear. de bloquearlo, pero las consecuencias siempre van a quedar y tú estás reclamando algo que en conciencia podrías acordarte, pero lo bloqueaste por alivio propio, ¿sí me hago entender? Sí, uno se hace Entonces, bobo, como que no. Exacto, entonces acá esto viene a recordarle muchas cosas. Yo voy a contar una experiencia que me pasó Por hace poco favor. en un blog, en un... Una sesión. No, en una clase, porque yo Una estoy en clase. clase. Yo estoy en clase. Yo me estoy formando como constelador. Claro, ya y vos estás en otro nivel. Exacto, entonces estamos tratando el tema del amor y yo no me acordaba que nos pasa muy constantemente a los homosexuales, igual a las minorías, para que entiendan, Ajá. en este caso homosexuales, que
Una promesa por lealtad a mis papás de que yo decidía, y yo no me acordaba de esto, yo lo borré de chiquito, en un dolor de que yo me sentía incómodo porque yo los estaba a ellos haciendo sentir mal por ser homosexual. Estaba avergonzado. Entonces, ¿Ellos estaba- supieron no, nada. de tu iniciación desde pequeñito? ¿O Sí, no? sí, mi mamá sí, pero eso nunca se tocaba porque yo sentí que mi mamá me respetaba con ese tema. Pero resulta que cuando yo estaba chiquito, yo sentía que tenía que prometerle a ellos que yo no podía ser homosexual porque si no los iba a hacer sentir como un zapato, les iba a dar vergüenza socialmente. Entonces yo me prometí, yo no me acordaba en ese ejercicio, que yo de niño llorando al lado de la cama, Wow. diciéndole a Dios, yo le prometo que no voy a casarme, que no voy a tener pareja. Entonces es una condición que yo le doy a mi cerebro y a mi vida, que por lealtad a ellos yo me sacrifico mi felicidad. ¿Y sientes que eso a lo largo de tu Claro. vida afectó tu felicidad, Claro, afectó tus afecta relaciones, sentimentalmente, que claro. afectó amorosamente, Claro, me doy Carlitos? cuenta. ¿Atrajiste personas de Sí, pronto que no eran las correctas? porque inconscientemente tú empiezas a trabajar, a traer gente que no te va, como que no, Que no te va a dar el valor. fluye, sí, que no fluye, de cualquier motivo, que no es que simplemente no me dé el valor a mí, sino yo pueda ser la persona que no le dé el valor a la persona, porque También. como no me merezco tenerlo, entonces yo decido como abrirme. Y hay personas que sufrimos el amor disfrutamos el amor desde el sufrimiento. Claro. Hay que tener, Brigitte, una confianza tremenda entre el constelador y su paciente o estudiante para que abra su corazón y cuente estas cosas. Hay que generar esa confianza. Lo que pasa es que más que la confianza es el deseo de sanar, Epa. ¿sí? O sea, hemos transitado tantas situaciones tan dolorosas y a veces nos acostumbramos a ese dolor, pero en algún momento de la vida sientes como que no puedo seguir igual, ¿sí? En ese momento, más que la confianza es necesito esa ayuda, ¿sí? Y bueno, yo creo que llega uno al constelador que le corresponde, ¿sí? Sí, de acuerdo. Tiene Entonces, que haber ese feeling también. Sí, ¿no? esa Ay, conexión. Ajá. exacto. ¿Se Entonces, puede llegar a la raíz de estas dificultades, de estos problemas, de estos bloqueos, aun cuando no se recuerda mucho de esas etapas dolorosas de la vida? Te lo digo porque en mi caso yo he pasado por diferentes terapeutas de muchas corrientes y siempre me dicen, háblame de tu infancia, háblame de ciertas, y yo no me acuerdo de nada. Y me frustro y dejo de ir porque digo, pero es que no tengo que contar porque no me acuerdo, necesito es que me hagan una regresión, no sé. total. A través de las total. constelaciones se puede llegar Sí. a esos momentos. ¿Y por qué están tan reprimidos? Es que no necesariamente tú vas a recordar algo de la niñez, ¿sí? O sea, todo efectivamente está alojado en ese inconsciente y el inconsciente es el que me va a mostrar dónde está la raíz del problema. Entonces lo que tú dices, es más, yo creo, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó igual cuando decidí ser consteladora. El día que yo llegué a una constelación había pasado igual que tú, ¿sí? Montones de O sea, terapeutas. fuiste paciente primero antes de ser consteladora. Claro, Sí. Es sí. como el Hay que orden ser lógico. primero Sí. paciente y luego... Bueno, nosotros en nuestra formación estamos todo el Es una tiempo constante, constelándonos, constelando ¿sí? siempre, sí. O sea, nos constelamos nuestros temas para poder trascenderlos, porque no puedo creer en las constelaciones si no las he vivido Claro. en carne propia, Exacto. ¿sí? Entonces, sí hay algo que está alojado en el inconsciente que hace que tú encuentres la raíz del problema, ¿sí? No necesariamente te tienes que acordar de lo que pasó en la niñez. No todo se sana con tus recuerdos. Se sana energéticamente de acuerdo a cómo te estás relacionando con ese sistema familiar, ¿sí? Porque eso es lo que no sabemos qué está pasando ahí en ese inconsciente. ¿Cuál es la lealtad que tengo con mi madre, con mi abuela, con mi bisabuela? O Que con, son muchas lealtades. son lealtades y no has conocido muchas veces a esos miembros de la familia, ¿sí? No Carlitos. conozco a mi tatarabuela y de pronto yo estoy cargando algo de ella. Como un karma, como, bueno, no sé si sea karma, pero digamos como Una herencia una herencia, generacional. sí, una herencia, una lealtad, que a veces cuando hay robos de familia, digamos, hay unos nietos que terminan por lealtad estudiando derecho. Ok. Entonces, ¿de dónde viene? Pero yo porque soy abogado. Pues claro, una lealtad inconsciente que me hace llevar a esa tendencia para buscar justicia. ¿Sí ven? Nosotros todos funcionamos con toda una lealtad familiar. Ok, ¿cómo empieza tu proceso? Vamos primero Ajá. al paciente, porque ahora estás estudiando para Ajá. ser constelador, pero vamos al Carlos paciente, al que llegó con dudas, con algo de tristeza, buscando esas respuestas. ¿Cómo empezó a hacer ese proceso de evolución y hubo momentos de confrontación, Sí, de yo siempre- lágrimas, de decir, ah, pues Sí. pucha, Mira,
Mira. Esto es duro, esto es fuerte, mirarse a ese espejo. Como cuando les conté ahorita que yo decidí volverme el esposo de mi mamá y me volví el papá de mi papá, entonces uno empieza, cómo empecé a cambiar esos papeles, cuando uno como hijo busca retribuirle a ellos como ese amor y ese cariño, ese afecto de todo el sacrificio de llevarlo a uno al éxito que tiene en el trabajo, en este caso, en mi caso, entonces yo veía que yo quería darles y darles y darles y darles. Todo lo tuyo era para ellos. Todo lo mío era para ellos y yo les estaba quitando la fuerza a ellos como papá porque me estaba volviendo yo el más grande de la casa. Entonces yo veía que me levantaba más fácil la voz a lo habitual porque los hijos siempre terminamos peleando con los papás. Se desarrolló una autoridad adicional por el hecho de ser proveedor. Proveedor, imagínate cómo funciona. Entonces, claro, cuando yo ya empiezo a organizar eso y yo ya empiezo a entender mi cuestionamiento y tú me vas a decir que como consteladora debe entender eso, yo sentía que, bueno, ¿y ahora cómo le digo yo a mi mamá? O cómo le digo, yo no le dejo de dar a mi mamá cosas, me va a ¿Cómo lo va a tomar ella? Dios mío, mi papá no, porque mi papá era relajado, pero yo decía, en este caso, las mamás son las que mandan en la casa. Sí. Entonces mi mamá, yo sentía como que se sentía que yo la estaba despreciando, como que no era por ahí. Este muchacho, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado? Si yo le he dicho que es que ustedes, cuando uno le lava los cagados, ustedes tienen que darle uno de todo. Y esa es la frase que nos enseña, entonces uno se siente, y me van a varios excelentes estar pensando esto, porque uno a veces empieza a sentir un sentimiento de culpa, que yo porque tengo que hacer esto, pero no quiero, necesito como formarme. Una obligación. Claro, necesito, porque hay obligaciones de obligaciones que si los papás necesitan de la ayuda de los hijos, pues por supuesto, Sí, hasta por la ley, hasta la ley protege a los papás, pero cuando ya se supera el tema de la necesidad de un buen servicio, empieza a volverse temas de lujo donde yo ya no podía ni ahorrar, digamos, para mi casa o cosas que yo quería tener, entonces yo ya tenía que poner un límite, y en ese límite fue donde yo empecé a marcar. Mi mamá no me dejó hablar un tiempo, mi mamá no entendía eso, ella no sabía qué era eso, era muy difícil para yo explicárselo, pero mi mamá con el tiempo, como ella es curiosa, le dio por parchar, y parchó con un grupo de sanación, que es un grupo que se hace semanal chévere, y mi mamá empieza a entender cómo viene eso, cómo viene la posición de ella como mamá, que ella no tiene por qué reclamar unas cosas que no le corresponden a uno como hijo, y empieza a entender, y mi mamá todo esto le ha parecido fabuloso. Puede ser individual el tema de las constelaciones, pero si involucramos a los demás miembros de la familia en esa terapia más colectiva, más familiar, el resultado sería mucho más potente. ¿Es una inquietud? Yo creo que son experiencias distintas, pero las dos funcionan, ¿sí? Ambas te van a llevar a abrir un poco más la conciencia, porque realmente la sanación viene de ahí. Yo abro la conciencia a entender algo diferente a lo que eran mis creencias de mi sistema familiar. En ambas vas a abrir la conciencia. Lo que pasa es que yo creo que la experiencia de hacer la constelación grupal es algo que te cambia la vida. Grupal y familiar, Claro. porque decías que tu No, mamá se puso a investigar. Porque es que ella se refiere grupal, es cuando aquí varias personas representan a tu familia, Ok. y o sea que es lo mismo. Es decir, que podríamos ir los tres y ser nuestra no, se consteladora. necesitaría un poquito, no sé, tú Depende ¿Tienen que ser de lo que se conocidos o va a trabajar. desconocidos? No, o sea, realmente hacer la experiencia de una constelación familiar no implica que va a ir mi familia. No, Pero es que Voy sola, lo que dijo Carlos, vas de que tú. cuando tu mamá empezó a entender el tema, todo pero cambió. pero yo la empezó a llevé, pero que yo la buscarte. llevé una vez a un grupo chévere por aparte, otro lado. De ahí mismo, que se hacía por aparte, pero yo voy como consultante donde Brigitte y le digo, mira, me pasa este problema conmigo, y había una cantidad de personas ahí. Ella me dice, listo, siéntate, elige a tu papá. Ok, yo elegí a mi papá, elige a tu mamá, elige a mi mamá, elige lo que vas a constelar. En ese momento llamaba la felicidad para mí, que se me había perdido en ese instante, y cuando empiezo a ver mi constelador, en este caso Brigitte, que ya lo hace, empieza a ver el desorden que hay dentro de mi familia, ella empieza a llamar a otros miembros de la familia. Oye, tienes hermanos, ¿cierto? Sí, llame a Viviana, llamo yo a mi hermana, llamo A yo la real. No, a los que Al están ahí personaje. representados. Por eso Están tú ahí. no vas con tu familia. Pero podría hacerse con la familia Podría ser también. con la familia, Claro. pero un problema cuando uno hace con la familia es que a veces tu complejo, miedo, temor o algunas cosas no te van a permitir fluir y contar, Sí, y no estás deja ayudando que a te sanarte a abras. ti mismo. ¿Sí me Puede hago ser entender? La contraproducente. pena, todo incluye, toda la pena, la vergüenza, todo está. Entonces es más fácil cuando yo voy solo, porque cuando yo muevo solo mi familia, estoy ayudando al resto de mi familia a moverlo. Ya entendí. Ok. Perfecto. Porque todos somos energía. Carlitos, decías que llegaste a constelar, a buscar estas constelaciones, porque habías perdido tu chispa de la vida, habías Sí, perdido sí, la sí, felicidad, Sí, el llegaste gozo.
con expectativas y cómo sales de Mira, todas estas uno- terapias. ¿Cómo uno te s- sientes hoy en día? ¿Te sientes feliz? No, yo estoy súper feliz, pero pues dentro de la felicidad la gente tiene que incluir que también está la tristeza, es que eso es un paquete. Sí. Entonces es un En paquete porque, momentos. y es que si no está, es como si existe para que exista la justicia, pues tiene que existir la injusticia, o sea, Claro. tiene que haber opuestos siempre en la vida y todo forma una misma cosa y es un balance, entonces todos tenemos que odiar, Brigitte me puede dar mal genio, yo te puedo tener envidia, o sea, todo lo que ven como pecados capitales tiene que existir, pero entonces ahí mismo es donde tú percibes y sabes que esto no está bien hecho, yo decido hacer bien o hacer mal, ¿me hago entender? O Todo sea que está. no hay una sanación así total, como que ya nos olvidamos de todo, sino que empezamos a convivir. Un entendimiento. Aprender a convivir la vida, Con poderla vivir, esto. porque siempre va a haber altibajos en la vida que te van a poner a confrontarte. Pero ¿cierto? tenemos herramientas para darle un mejor Epa, manejo. eso es que nuestro trabajo como ser humano es saber llevar la vida hasta el día que me muera. Saber llevarla, saber controlar Ajá. esas emociones. En tu experiencia, ¿qué es lo más radical que has visto? ¿Qué es lo más extremo que has visto en tus estudiantes, en tus pacientes? Que tú dices, oye, esta persona llegó de una manera y se va de otra. ¿En qué puntos específicos has notado esa evolución, esos cambios Eh, radicales? Bueno, no, es que es en todo, ¿sí? He tenido la fortuna, digo yo, porque tal vez fue una experiencia que también viví, que yo trabajé, de trabajar mucho las mujeres abusadas, ¿sí? Sí. Y es muy constante eso. Y yo siento que ese es un antes y después. Es como volver a nacer después de hacer este tipo de terapia, ¿sí? Porque hay mucha mujer también que ha sido abusada y no lo cuenta, ¿sí? Y hombres también. Ujú, de ¿sí? acuerdo. Cuando tú vives una experiencia de un abuso, hay algo, dice Bert Hellinger, que te vincula más hacia la muerte que hacia la vida. Entonces vives una experiencia en la cual es como si continuaras tu vida, pero viviendo como muerto en vida, Ujú. ¿sí? Cuando tú trabajas desde la constelación, un abuso, que siento que para mí ha sido lo que yo he visto en mí y en mis pacientes, es empiezas a vivir por primera vez, ¿sí? Es como si se te hubiese olvidado vivir. Entonces no Sí. disfrutas la vida. Y vas por la vida trabajando porque hay que trabajar, estudio porque tengo que Quejándote. estudiar, El piloto quejándote, automático. buscando piloto automático, buscando la felicidad en cuando me case, no es cuando me case, cuando tenga un hijo, no, tampoco cuando O tenga de el pronto en carro. la rumba, en el traguito, en la Claro. Uno parrilla. está Sí. en una constante En los búsqueda que no vicios. sabes de dónde encontrarla, sí, es eso. Y en el momento que tú trabajas esto, es como si vieras por primera vez la luz, ¿sí? Para mí, yo creo que esto, de lo que he trabajado con mis pacientes, y justamente tengo una niña que recuerdo mucho, que fue de las primeras con las que trabajé abuso, era una niña que había intentado suicidarse muchas veces, Wow. ¿sí? Esto también, el abuso siempre me lleva a, pues no estoy contenta con mi vida. Y creo que con ella siento que fue como el despertar de nunca en la vida volvió a tener esas ganas de suicidarse, ¿sí? Porque la mamá sufría mucho de estarla vigilando todo el tiempo y obviamente una persona totalmente distinta. Pero yo creo que todas las constelaciones realmente te cambian, o sea, todas, porque todas te van a llevar a un nivel de conciencia distinto, eso. ¿sí? Lo que pasa es que hay unas que nos impactan más, ¿sí? Hay unas en las que hay mayor dolor y salir de ese dolor, realmente yo creo que eso es lo que al final dices, wow, qué bueno que puedo Ajá. hacer una terapia de estas. Y sabes una cosa que a mí me encanta también de las constelaciones, que las constelaciones también, una empresa se puede constelar, que la gente no sabe eso. ¿Así? Hay personas que tienen empresas y las empresas funcionan como un núcleo familiar. Está el que crea la empresa, que será como el papá, el hombre de la Sí. casa. Está como la gerencia, que La que sería lo la administra. esposa, la esposa. Y los otros, ¿cómo se dirían? Como partes administrativas serían como la parte de los hijos. Y de ahí muchas cosas se pueden considerar porque hay empresas que están en crisis, que se van a acabar, que no crecen, que no fluyen. Y de ahí se puede entender esa historia. A veces llegan hasta el punto de que, bueno, tocó cerrar esto porque es que esto no da, No funcionó. no funcionó. Entonces, las constelaciones sirven para muchas cosas. Y llegan las constelaciones para ayudar. Vamos a hacer una pequeña dinámica con Carlitos. Tenemos unas fotos preparadas Ok. Ah, ok, perfecto. para hablar de ciertos momentos Dale. importantes Ah, y que ok. tiene mucho que ver con el tema de las Ay, Me constelaciones. asustó yo. Vamos. Vamos con Primera la imagen, por primera favor. imagen A ver, ¿cuál que es la aparezca primera? en pantalla. La primera, eso es Acá. televisión en vivo, en directo. Primera. Porque aquí hay un tema bastante importante, Carlitos, Ajá. con una persona. A ver si nos aparece la imagen. ¿Está saliendo o no está saliendo? No está saliendo. ¿No ¿Cecita? está saliendo? Nos avisan. Para ¿no? no adelantarme, para no adelantarme. Pónchala full, por favor. Mira quién va a aparecer en pantalla. A ver, Ahí sí. está. Yo soy exitoso
para que me veas, papá. porque siempre quisiste que te viera y que reconociera tus triunfos. ¿Tenías esa sed de Esa aprobación? frustración. Sí, es que, mira, Con papá. Con papá. Nosotros siempre vivimos en una constante aprobación. Primero con los papás y segundo después con la como tú te formas como ser humano. Es decir, como yo me incluyo en mi vida social y como quiero estar. Entonces yo adopto ciertas movimientos corporales o actitudes o comportamientos para yo poder vincularme al grupo social de ustedes dos, un ejemplo. Ajá. Pero entonces a mí me pasa con mi papá que yo no sé, y esto fue una cosa inconsciente, yo, mira lo que decía Brigitte ahorita, nosotros a veces, no, yo estoy bien con mi papá, y yo a mi papá lo cogía a picos, le daba besos, yo decía, papá, hasta el polvo de este apartamento yo a vos te lo agradezco porque vos sacaste y te sacrificaste por mi carrera, sí, pero resulta que cuando yo ya empiezo a trabajar esto más en conciencia, me empiezo a dar cuenta que yo me vuelvo exitoso por mi papá. Hay personas que se la pasan quejándose y digamos es exitoso y le va bien. Y ese movimiento de volverse grande es porque estoy buscándole la aprobación a mi papá para que me vea y me diga, papá, mira, soy tu hijo y aquí estoy y soy grande. Y nosotros la mayoría nos la pasamos quejando, es que mi papá nunca me miró, que mi papá nunca nada, pero si tú racionalmente haces una retrospectiva, entiendes lo que ha pasado por tu vida, eso ha hecho parte de que yo esté aquí sentado. ¿Qué le agradeces hoy en día a tu papá? Tanto Todo, bueno como lo no tan bueno. Esas Todo ausencias, se le esas agradece falencias. porque es que me forma. Es que por eso le digo, uno no puede excluir lo bueno y no puede excluir lo malo, porque eso fue lo que nos enseñaron por crianza, excluir lo malo, que no se mire lo que de pronto tengo por allá que me atormenta, que no haga cosas que de pronto, la gente dice, no, ay, deje de estar pensando en que lo van a echar del trabajo. Incluirlo en mi mente no quiere decir que me vayan a echar, es simplemente una probabilidad que cuando me llegue y me sorprenda no me dé ese dolor tan horroroso, si me hago entender, es poder saber que todo está en la vida. Todo está en la Estar vida. preparado para la Esto vida. hablando desde el punto de vista del hijo. Ahora que yo soy papá de un hijo de 5 años y ayer me dice, papá, cuando estemos mirando aquí, no veas el celular, me dice. Y yo, ay, sí, tienes toda la razón, hijo. Llama la atención. Sí. ¿Cómo podemos prevenir como papás en esos chévere instantes eso, sí. en que nuestro hijo nos reclame atención? Mírame, papá. ¿Qué actitud debemos adoptar ahí para un poco prevenir algo en el futuro, Brigitte? Bueno, lo que pasa es que estar distraído como papá o como mamá quiere decir también que de alguna manera hay algo que yo estoy mirando atrás todavía, ¿sí? O no me sentí visto por mi papá o por mi mamá, o mi papá no se sentía tampoco visto por su papá, y entonces eso hace que estemos distraídos también en nuestro papel como padres, ¿sí? Pero que él me diga eso y que yo reaccione positivamente y le diga, tienes toda la razón, hijo. Sí, está bien. Exacto. No miro nada y me concentro estos 45 minutos contigo aquí. ¿Ahí lo estoy haciendo bien? Claro, claro, pero siento que de alguna manera, tal vez los que somos papás cuando llegamos a este lugar de consteladores, de alguna manera también tenemos una misión de sanar nuestras situaciones para no dejarle esas cargas a los hijos, ¿sí? Epa. Porque no conscientemente no te estoy dejando una carga, es el niño el que recibe esa carga por amor a papá o a mamá, ¿sí? O sea, la continúa, la decide sufrir, decide vivirla. Entonces es el mismo, él es el que está viendo sufrir a papá o a mamá y dice, papá, no, yo te llevo eso, no sufras por eso. Y en ese momento es cuando nuestros hijos repiten nuestras mismas historias. Y se repiten esos O patrones. enfermedades. Un momentico, yo quiero que le bajen a la música, por favor, solo la música, porque Ajá. Carlos ha propuesto un ejercicio Pues, que necesita concentración. cero listo, pero música. necesitamos más gente, que seas tú quien la dirija, ¿cierto? Necesitamos más gente. ¿Y el tiempo está tiempo? bien? ¿Cuánto ¿Cuánto tiempo tiempo se tenemos? necesita más o menos? No, Oh, wow, es que... un par de minutos. Sí, pues no 5 sé. minuticos, ¿puede Mucho, ser? poco, no sé, dime tú. no Hacerlo sé cómo- resumido el ejercicio, lo que más se Sí, Bueno, como pueda. una muestra más allá Hagamos una cosa, pongamos en situación al televidente. Vamos a hacerlo contigo, ¿cierto? Sí, Bueno. sí, como Bueno. no. Bueno, Sí. Entonces, ahora tú dinos lo que nos decías detrás de cámaras, qué es lo que quieres constelar, porque siempre te ponen a recordar cuando vas a terapias a que recuerdes ciertas edades. ¿Qué edades? los 5 años siempre intentan que yo recuerde mi infancia para sanar muchas cosas de mi presente. Y no la recuerdas. Y no la recuerdo, no recuerdo, porque mi mamá me dice, pero es que usted era muy amorosa, usted siempre era muy tierna con nosotros, ¿Y no tus sé en qué papás? momento. Pero- Y ahorita me cuesta darle ese amor a mis papás, aunque yo lo siento. Y de lo primero mucho. que se te viene a la mente, ¿qué es lo que recuerdas de esa edad? Peleas. De las Mis de los papás Bueno, agarrados. ahí Ok, está. ok. Perfecto. ¿Qué hay entonces. ahí, Brigitte? Me gustaría de pronto entender por qué eso te conflictúa en este momento, por qué te genera conflicto. Porque he generado patrones
bueno, no es mi actual pareja, pero sí, digamos que lo venía repitiendo y espero haber roto ese patrón de buscar ese tipo De hombre. de conflictos en Ok. pareja. Y como que me gustaba y me atraía, me daba adrenalina. Para esos repetir la misma conflictos historia de tus papás. y- sí, Perfecto. sí. Entonces, bueno, sí, podríamos hacer un ejercicio con eso. Relaciones conflictivas. La relación pues con papá y mamá, que creo que es Ujú. importante sanarla Por para ahí. que tú veas que sientas algo distinto a lo que estás sintiendo, que se llama culpa, lo que tú estás sintiendo en este momento. ¿Podemos escoger a cualquier Sí. persona? ¿Podemos Sí. escoger alguna chica? Bueno, si ¿Vale quieres, o Pamela? Vale, Cualquiera. vale, ya vino Cualquiera. Valeria. Listo, ven. Vente para acá. ¿Cuántas necesitas? No busca importa. a alguien que represente a tu mamá, alguien que represente a tu papá ajá. y alguien que te represente a ti, para que Ajá. tú lo puedas ¿Yo ver. puedo ser el papá? Sí, Andrea, estaría bien. mamá, Marce, papá. No, Ajá. mamá, ya que la mamá. Ah, No, pero no, no, aquí ya no, te ella elige. adicional. Ah, ella es la que elige. O elige. sea, tiene que ser perfecto. adicional a ¿Tú Vale. conoces al papá de ella? No, señora. Ah, bueno, mejor. Entonces, Ninguno conoce a mis papás. Andrea, ¿qué se me hizo André? Ven, ven. O ven tú. Ven, mi amor. O Pame, entonces. Ven, porque eso es Pame. tiempo en televisión, entonces ahí Sí, ven mirándose esto es las oro. caras. ¿quién Sí. es mamá, quién es papá y quién Elige eres tú. tú? Mamá, papá y yo, ¿cómo así? No, ¿quién te representa a ti? Ella. Ah, vale. Listo, vale. de Ella eres tú, Ay, sí, es papá y tierna. mamá. Ajá. Ok, entonces ustedes se van a poner de pie. Corremos un tricito para atrás, ¿será? Para Gaby. que ellas no se salgan de... No me puedo salir. No, hasta Bueno. ahí. ¿Dónde los Hasta ahí. ubicamos? Ahí Listo. se queda. Ya. Ustedes tres se van a colocar de pie y van a moverse en este espacio hasta que encuentren un lugar que sientan, este es el lugar donde me quiero quedar. Ok. Exacto. Vamos a traer un Y micrófono Pame aquí por también. si acaso. Pame Vamos a moverse por movernos. acá. Listo. Uy, cuidado Pero con no se esto. cojan de las manos, Fresco. ¿No? Bueno, no sé. Solamente Lo nos que usted movemos sienta, lo aquí. que usted sienta, sí. Aunque el papá Sí, hágale, sí, Sí, le siente, cójale. sientan mi papá, mi mamá Yo y a mí. empiecen a caminar Yo en sentí, este yo sentí esa espacio. necesidad, ¿eh? Epa. Hasta ahí. Respiren profundo. Todos vamos a trabajar al servicio. Dame tu nombre y apellido completo. Mónica Molano. Mónica Alexandra Molano. Apellido segundo porque tú Carvajal. quieres... Epa. Y que todo lo que salga acá sean respuestas Ok. tuyas y a tu sistema. Listo, mi Brigitte. Ella eres tú y ella es la mamá, ¿verdad? Ajá. Ok. Cierren los ojos un momento, respiren profundo y bueno, permitan que la energía se mueva en su cuerpo y se dejan sentir. Cuando quieran, abren los ojitos. ¿Qué sientes? Bastante energía. Ven, préstame el micrófono. Ok. ¿Qué sientes tú? Muchísima energía, muchísima. Pero de emoción, de felicidad. Yo me dan sí. como ganas de llorar, no sé, fue Ganas de raro. llorar. Sí. Ganas de llorar. ¿Qué sientes de ver acá a tu esposo Fresco. con tu hija? No sé, es como felicidad, no sé, es extraño la sensación, como la conexión, ¿Como qué? Como... como alegría, no sé, es como felicidad, como entusiasmo, efusividad. Ok. ¿Y cómo es para ti ver a tu mamá allá lejos de ti? Yo. Ok. Bien, pues siento como la felicidad de ella, como la emoción que tiene, Ajá. ¿Y qué sientes de tener ahí a papá atrás? como tranquilidad, como la tranquilidad, Te porque da me estaba como cogiendo, tranquilidad. abrazando. ¿Y tú ¿El qué papá cómo se siente? Normal. No siento nada, la verdad. sientes? ¿Y por qué no la quieres soltar a ella, cierto? No. Algo me ancla aquí, pero sensaciones no muchas, pero sí la necesidad de proteger. De protegerla. Y no eres, mira, y sabes una cosa, Brigitte, no se miran a la cara Claro. y la pareja se constituye el hombre a la derecha, la mujer al corazón izquierda y los hijos vienen en un orden cronológico, incluidos los no natos, los no nacidos. Pero hay algo que aquí me llama la atención y es que tu mamá se ha ubicado por fuera de, digamos que el campo energético es este, ¿sí? Ajá. Tu mamá se ha ubicado por fuera. ¿Tu relación con tu papá cómo es? Con los dos es No, con el distante. papá, te acabo de decir. Con papá. Es de amor, de nostalgia, yo creo, porque yo era muy cercana a mi papá. Porque de eras niña. muy Era la niña de cercana. la luz de los ojos, la Ajá. preferida. Esta es tu niña Ajá. Y ahí quedaste tú. y te quedaste en el amor de papá.
Sí, como en el recuerdo de esos En momentos. esa época en la que las niñas encuentran su primer amor, que es papá, ¿sí? Sí. Papá está tranquilo y no siente mayor cosa porque estoy aquí bien con mi hija. Ujú, Y entonces, ¿qué pasa si tú estás ubicada ahí? Papá no está viendo a mamá. ujú. Él está viéndote a ti como una pareja, digamos, ella tendría que estar ahí. Tu Te- papá está al costado izquierdo y ahí es donde está la mamá. Imagínate, mira ese cuadro. Además, el papá no está tan contento. No, Es que es un tema bastante delicado porque yo no, Deja salir eso que estás sintiendo. suelte, sí. ¿Sí? yo no era deseada. O sea, mis Ah. papás no estaban bien y mi mamá se embarazó. Mm, Ok. Y ellos intentaron recuperar la relación cuando mi mamá quedó embarazada. Y ok. pues no funcionó. O sea, sí, seguro recibí toda esa energía de haber dañado los sueños de mi papá, porque él tenía otros planes. Bueno, quiero que tú te pongas de pie y vas a mirar a mamá y vamos a hablar con mamá. ¿Ok? Eso, ponte de pie. Ahí Qué ya fuerte. empezaste a sanar, Sí, tranquila. pero qué lindo esto. Qué bonito Ay, que Dios. dejaste Mírala de sentir. frente a ella, van a mirarse de frente. Solo a los ojos y dile, mamá, gracias Mamá, gracias por darme la vida. por darme la vida. Tomo la vida de ti, Tomo la vida de ti, toda entera y completa toda entera y completa y sin reparos, y sin reparos, y la tomo toda y la tomo toda al precio que a ti te costó al precio que a ti te costó y que a mí me ha costado. y que a mí me ha costado. Pero lo que he cargado por amor a ti, mamá, Pero lo que he cargado por amor a ti, mamá, no es mío, no es mío. eso es tuyo, mamá, Eso es tuyo, mamá, y te lo regreso. y te lo regreso. ¿Cómo es? Eso, respira y soltaste algo. Ahí le entregaste algo a mamá. Sí, es fuerte. ¿Cómo se siente la mamá después de eso? Tranquila, Tranquila. das mucha tranquilidad. Le acabas de entregar la culpa a tu mamá, O sea, lo que no te corresponde. lo que no te corresponde. Ajá. Y dile, lo siento, mamá, Lo siento, mamá, si te arrebaté a tu marido. si te arrebaté a tu marido, Él solo es mi padre él solo es mi padre, y es tu esposo, no el mío. ex esposo, Bueno, y es tu ex esposo, no el mío. Dale un abracito a mamá. No te costó darle el abrazo, sí. ¿viste? Oh, muy bien. Epa, Gracias, Valerie. vea. El tiempo Gracias, vuela, Pame. lamentablemente. Sí. Esto está lindo. Pero Esto esto está es una... chévere. Gracias, Valerie. Gracias, Pame. Gracias, Moni, también por abrir tu corazón, porque no, Ay, Gracias. sí, No es qué belleza, fácil. porque la gente... pero esto es una pequeña muestra de lo que pasa en una constelación familiar. Hay sanación, hay perdón, hay confrontación. Lógicamente hay quebranto porque se mueven cosas adentro. Claro. Moni, no Ahí sé si está. quieras decir algo de lo que estás sintiendo. Tan bella. Nada, quisiera poder hacer eso obviamente con mis papás, porque es algo que siempre como que guardo, poder hablar con ellos y poder ser amorosa, poder agradecerles de verdad por todo lo que hicieron por mí con las herramientas que tenían en su momento y poder demostrarles que pues que cuentan conmigo más allá de lo que ellos imaginan y que los amo, que tengo es una niña de pronto enojada, Dolida. dolida y pues no quiero que eso Y frustrada porque no se seguirlo cumplió el sintiendo. objetivo que a raíz de ese embarazo ellos pudieran estar juntos. No, no funcionó esa estrategia o No esa, funcionó, circunstancia. exactamente, ¿sí? sí. Por eso le entregaste la culpa a mamá, Ajá. porque me siento culpable de eso. No, esto es tuyo, mamá. Y ahí ya soltaste una carga. Sí. Y eso que tú dices que quieres hacer en algún momento va a salir de tu corazón, porque ya no tienes esa culpa, ¿sí? Ya la solté. Eso va fluyendo poco a Sí. poco. Este trabajo que como sale uno, así como tú, como choqueado, pero claramente eso se va sanando como un reloj de arena, va soltando la arenita hasta que va sanando, 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 sanando y tú vas sintiendo esa sanación con el tiempo. ¿Qué sientes ahora, Carlos, con esto que viste acá, ya como un hombre que se está preparando para ser A mí me da constelador? mucha emoción, me da mucha emoción, porque es que hay unas cosas que como yo siento como una responsabilidad, como no he terminado, no me he graduado, entonces yo
yo puedo hacer todo lo que está haciendo Brigitte, pero yo amo que la gente que tenga ya el conocimiento de los años y la experiencia en la práctica lo haga, y me gusta mucho oír otras maneras. A mí me da mucha emoción porque poderlo hacer en directo, o sea, se lo juro, que empieza uno a darle un poquito de luz a la gente para que entienda, porque lo que tú dices, uno habla de constelación familiar y juran que es un tema de cosmos, que es astrología. No sabía lo que decías de Bergelinger, de que fue una mala traducción, y esto a mí me parece fabuloso porque la gente ya no ve estos temas desde el esoterismo, ya no lo ve de la herejía, ya no lo ve de esa parte, ya lo ve como de verdad, ve, esto es un método de sanación. Independientemente de cualquier religión, todos lo pueden Todo lo puede- hacer, y claro, a es que cualquier edad, el perdón desde no niños. tiene Y hay que religión. involucrar Total. la parte espiritual, no hablando de un tema religioso, pero sí Ajá. meterle esa parte misteriosa. Esa En la parte espiritual tiene que existir porque eso es una parte del motor que tenemos los seres humanos. Los que mantienen peleando con la parte espiritual y con las credulidades y son incrédulos más bien, tienen que ver con un conflicto con los papás claramente. Entonces eso es una cosa que todo funciona es así, espiritual. Bueno, pues Listo, esto fue chicos. chévere, esto fue Epa, lindo, gracias. esto fue una catarsis Brigitte, qué bonita. placer conocerte. Hay regalos, Brigitte y Carlos creo que ya se conectaron ahí. Sí, Veo, total. Y hay regalitos, hay color cobijitas. quieres tú? ¿Cuál quieren? El naranja, Bueno, dale. ¿sí? El rosado queda bien para Carlitos. Ay, qué rico, vea esta belleza, chicos. Gracias, Brigitte. Moni. Redes sociales, Gracias a páginas, ustedes. todo lo que quieras decir ahí. Sí, gracias. Estoy en Instagram como @constelaciones familiares y mi nombre es Brigida Cero. Mi teléfono, ¿puedo Sí, dejar dale, el dale, teléfono? dale. Es 311-570-0032. Carlos, redes sociales, actualidad, todo. Bueno, no, mis redes sociales son @CarlitosVargasM en todo, Twitter, Instagram, bueno, TikTok. Y bueno, no doy mi teléfono y no me estalla. De te pretendientes. ocurra. Pretendientes, sí, ay, sí, por interno. Pues el bravísimo para Carlitos Vargas. ¡Bravísimo! Y Brigida Cero.